Bueno, vamos con el doctor Edgardo Arredondo, la política y los huesos. Mira, está manchado tu dedo, ya votaste por anticipado. Tinta indeleble. Sí. Bienvenido a bordo de este barco que amenaza con naufragar si usted no aparecía en el timón. Bueno, yo siempre hablo de los demonios que están sueltos y por todos lados. Te voy a mencionar algunos personajes. Vamos a empezar con Frank Kafka, Anton Chekhov, John Keats, George Orwell, Robert Louis Stevenson y Emily Brontë. ¿Qué tienen en común ellos? Pues todos fueron grandes figuras de la literatura. Ahí te va una lista pequeñita. Rafael de Sanzio, Rembrandt, Paul Gauguin, Edvard Munch. Grandes maestros de la pintura. Y ahí te va otra lista cortita. Mozart, Paganini, Weber, Chopin, Stravinsky. Todos fueron inmortales de la música. Beethoven. Todos ellos que acabo de decir, pues tienen en común que son íconos de las artes. Pero también tienen algo en común. Todos padecieron tuberculosis. Todos padecieron tuberculosis. La tuberculosis, José Luis, es una enfermedad tan ancestral como el mismo hombre. Fíjate que se considera una de las enfermedades, o quizás sea la enfermedad más prevalente en la historia de la humanidad. Incluso en algunas regiones del planeta hay de 1 de cada 3 pobladores la padece. Y si analizamos cómo es esto de la tuberculosis, y tú lo ves cuando lees un poco de la literatura del siglo XIX, estos grandes románticos enfermos de tuberculosis que sabían que se iba a morir. Se le conoció también como tisis. No sé si has oído hablar cuando alguien dice está tísico. Y sí, esa palabra tisis es como ya sinónimo de famélico, de flaco, etcétera. Y pues fue una enfermedad que desde luego, cuando vino este auge de los cazadores de microbios, mientras Pasteur estaba revolucionando el mundo con sus teorías higienistas, en Alemania, Robert Koch se dedicó primero, sobre todo después del éxito que tuvo en aislar a la bacteria del carbunco, esta terrible enfermedad que pues mataba al ganado. Sí, yo creo que si ahorita Robert Koch viera que es una mosca la que está matando al ganado, pues se vuelve a morir. Pero en fin, bueno, después que el bacilo entra, como entra por vía respiratoria, la inoculación es muy lenta. Y sin querer espolear los lunes de la salud del colega Jacinto, yo nada más te voy a decir que es una enfermedad que entra por los pulmones, que los pulmones son el órgano, vamos a decir, choque. La persona comienza con tos crónica, calenturitas en las tardes. Se acostumbra la gente a tener a un señor que está tosiendo. Es su tos de por sí, hasta que un día, ¡guac!, suelta un esputo sanguinolento. Y cuando ven la primera vez que ven sangre en un pañuelo, en la taza del baño, es cuando viene la alerta. Y cuando es eso, ya se toma una placa en los pulmones. Ya se cuenta, José Luis, un queso gruyère. Los pulmones se vuelven un queso gruyère. Las zonas que se van destruyendo, algunas pueden cicatrizar. Pero el tejido pulmonar que se muere y cicatriza, pues es un tejido que ya no funciona. Otra cosa que muchas veces se olvida es que el bacilo de la tuberculosis se puede ir a otros lados. A veces se va a riñón. ¿Y dónde crees que se va? También se va a hueso. Y en el hueso, hasta hablé como Jacinto ahorita, se va a hueso. Bueno, sí, y en el hueso tenemos una entidad que se llama mal de Pot, pero no Pot así como el apellido maya, Pot con doble T francés. Y esto termina por destruir la columna vertebral, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo interesante de esto? Que en el siglo XIX a finales ya se había descubierto el bacilo de Koch, que luego se logró hacer la vacuna. Y luego, con el auge de los antibióticos, no fue tan fácil pegarle al bacilo de la tuberculosis. De hecho, casi siempre se requieren 3 medicamentos para controlarlo. Ahora sí, vamos a decir que la enfermedad del siglo XX, con todo lo que tenga el sistema de salud corrupto de los gobiernos neoliberales, pues ahí la llevábamos. Yo era interno, José Luis, en el Orán cuando me tocó. En el Hospital Orán Antiguo había en los pabellones viejos un servicio de neumología donde estaban todos los pacientes que tenían tuberculosis y ahí se reponían de sus estados muy anémicos, golpeados, y les daban sus medicamentos y lo combinaban con 2 remedios ancestrales, mucho sol
y mucho aire. Los pabellones del Hospital Antiguo de Orán eran muy altos, muy bien ventilados, y tú veías casi siempre a los alrededores los colchones que sacaban para solearlo. Entonces esos dos sistemas ancestrales ahí estaban. Pero ¿qué pasa luego? Siglo XX, los 80s, aparece un nuevo enemigo de la humanidad, el VIH. Pacientes que empiezan a tener SIDA son más susceptibles a tener tuberculosis. Luego entonces comienza a haber esta estupidez, y lo digo al aire, y si hay alguien que sea así, por mí es la persona más estúpida del planeta, de las antivacunas. La gente deja de vacunarse, empieza a regresar. ¿Y qué pasa cuando un bacilo tiene mayor prevalencia? Que se vuelve resistente al manejo de los antibióticos, sobre todo cuando en algunos, no sé si conoces algún país con un desabasto de medicamentos crónicos, somos ya nosotros. Entonces comienza a haber una resistencia. Entonces imagínate, no se vacuna la gente, empieza a haber resistencia para la tuberculosis. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? En lo que va del año, 7,000 enfermos con tuberculosis en México. Y oigan ese dato para asustarse. Después de la influenza, la enfermedad más prevalente respiratoria en México es la tuberculosis, José Luis. ¿Qué tal? Y en ese marco anuncia la doctora Sheinbaum que ya la hicimos con los medicamentos, que lo único que hay que hacer es que las industrias que producen medicamentos vengan a México a hacer los medicamentos para que tengan seguro dónde van a venderlos. Por decreto. Si les parece que alguien como Trump lo dijo, pues ya nos igualamos. Doctor Edgardo Redondo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, qué bueno que vas a ir a votar el domingo. Sí, claro, por supuesto.